Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy te traigo un video que te explicará a fondo cómo funciona la neurohipófisis, que es una sección de nuestro sistema nervioso central. Vamos a ver cómo funciona, qué hormona secreta y básicamente eso es todo. Vamos al video. Pues bueno, listo. Ahora vamos a la presentación de neurohipófisis. Lo primero que vamos a hablar es de la división de la hipófisis en general, ¿no? Porque la hipófisis se puede dividir en dos secciones. Pueden ver que la hipófisis está debajo de una estructura que se llama hipotálamo. Y ahorita nos vamos a ubicar un poquito mejor en el sistema nervioso central con la siguiente diapositiva, donde voy a explicar exactamente en qué parte de, digamos, todo el cerebro se encuentra esta sección. Pero algo importante que tenemos que saber, sin duda, es que el hipotálamo y la hipófisis trabajan en conjunto. Hay muchas de las funciones del hipotálamo que las lleva a cabo a través de la hipófisis. Ahora bien, hay que saber que el hipotálamo tiene muchísimas funciones además de la función endocrina, pero sin duda la mayoría de las funciones endocrinas las va a llevar a cabo gracias a esta glándula que se llama glándula pituitaria o hipófisis. Pues bueno, la división más general que existe de la hipófisis es anatómica y embriológica. Me refiero a que se divide en una hipófisis anterior y en una hipófisis posterior. Imaginemos que si fuera una persona, pues en esta parte del cursor estarían los ojos, ¿no? Sería la parte anterior. Muy bien, entonces esta es la adenohipófisis y la parte posterior se le conoce como neurohipófisis. Digamos que son nombres diferentes para exactamente lo mismo, son sinónimos, ¿ok? Así como glándula pituitaria e hipófisis significa exactamente lo mismo, puedes estar hablando de la pituitaria posterior o la neurohipófisis, pues estamos usando términos distintos para referirnos exactamente a lo mismo. La adenohipófisis es cuando decimos adenohipófisis, es la anterior. ¿Y cómo vamos a recordar esto? Porque los dos empiezan con A. Es la manera que yo me acuerdo. Entonces, a veces puede ser que digas, uy, ¿cuál era la neurohipófisis? ¿Era la anterior, la posterior? Pues acuérdate que la adenohipófisis es la que empieza con A. Entonces, anterior, adeno. Muy bien. Y embriológicamente les comentaba, esta es una división también embriológica porque derivan de distintos sitios. La glándula pituitaria anterior deriva del ectodermo oral. Desde el ectodermo oral se hace como una invaginación y se produce como tal esta estructura. Esto del ectodermo y demás me refiero a embriológicamente, o sea, cuando se está formando el cuerpo, ¿no? Por otro lado, la neurohipófisis deriva del ectodermo neural, ¿ok? Entonces, digamos que la neurohipófisis es solo como una extensión del sistema nervioso central propiamente dicho, ¿sí? Mientras que la adenohipófisis viene, digamos, de otro lado y se pega aquí. Es importante decir que, como les comenté, la hipófisis funciona en sintonía del hipotálamo. De hecho, hay lesiones hipotalámicas que afectan la función de la hipófisis, tanto así es esta importancia. Y como hoy nos vamos a basar en la neurohipófisis, o es lo que vamos a revisar, quiero que observen específicamente esta sección en donde encontramos aquí unas neuronas que extienden sus axones a través de esta estructura que conecta el hipotálamo y la pituitaria, se le conoce como infundíbulo, y llega hasta vasos sanguíneos de la neurohipófisis. Y esto vamos a ver que es muy importante porque justo en esta sección, en estos vasos sanguíneos, es que se secretan las hormonas que se producen aquí, de las que vamos a hablar más adelante. Les hablaba acerca de la neurohipófisis, del hipotálamo, pero ¿dónde está esto dentro del sistema nervioso central? Esta foto probablemente ya es más familiar para ustedes, en donde pues podemos ver la totalidad del sistema nervioso central, a excepción de la médula espinal, ¿no? Algo importante aquí es que embriológicamente también se puede dividir todas las derivaciones que hay del sistema nervioso central porque todo lo que conlleva el sistema nervioso central se deriva de tres estructuras primarias embriológicas. Se llama prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y pueden verlo por los colores. Aquí lo importante es una sección del prosencéfalo que se llama diencéfalo, que es esta parte que está de color naranja. El diencéfalo tiene distintas estructuras. Por nombrar algunas, por ejemplo, podríamos tomar el tálamo como referencia, porque lo que está abajo del tálamo pues es el hipotálamo. Lo que está arriba del tálamo es el epitálamo, que por ejemplo incluye la glándula pineal, entre otras cosas, pero en la parte más inferior del hipotálamo pues está el infundíbulo del que les hablaba y pueden ver cómo la glándula pituitaria, que es esta, que parece como un par de canicas,
Pues en realidad solo la mitad está pintada de naranja, porque sabemos que esa mitad es la neurohipófisis y embriológicamente sí deriva de ectodermo neural, o sea, deriva del mismo tejido que derivó todo lo demás. Pero esta parte de adelante no tiene color, porque eso vino de otro lugar embriológico, que es el ectodermo oral, y se invaginó hacia acá. Ahora, hay que situarnos un poquito vimos esta foto, ¿no? O sea, perfecto. Pero exactamente esta hipófisis, ¿dónde queda o dónde está? Pues para saber esto hay que hablar un poco acerca de las bases del cráneo. La base del cráneo se divide en tres: anterior, media, posterior. Y la pueden ver por los colores, ¿no? Anterior es lo azul, media es lo amarillo y posterior es lo rojo. Pues bueno, en la base del cráneo, en la fosa media, hay una pequeña sección que básicamente pues, es como una silla, una silla que es donde reposa la hipófisis. Y es importante saber que esta estructura pues se llama cela turca o silla turca, ¿no? Y ahí está usualmente la hipófisis. La glándula anterior hace muchas funciones, pero este video es para la neurohipófisis. Va a haber otro video que explique específicamente pues, las de la adenohipófisis, pero no va a ser en este. A grandes rasgos, solo voy a hablar un poquito acerca de la adenohipófisis, es que produce 6 hormonas, ¿no? Entre estas está una que se llama TSH, que se encarga de estimular a la tiroides para así la producción y, digamos, la fisiología correcta y la función correcta de la glándula tiroidea. Por otro lado, hay otra hormona que produce, que es la hormona del crecimiento y regula asimismo el crecimiento de nuestro cuerpo. Hay otra que se llama prolactina y ayuda en el tema de la lactancia y la producción, obviamente, de la leche materna. La siguiente se llama ACTH y regula la producción sobre todo de glucocorticoides a nivel suprarrenal. Y por último tenemos otras dos hormonas que se llaman folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas dos hormonas se encargan de la regulación del sistema reproductivo, tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Ahí ayudan, por ejemplo, pues, a producir las distintas hormonas relevantes, como puede ser en las mujeres la progesterona, los estrógenos, mientras que en el lado de los hombres, pues ayuda a producir sobre todo la testosterona. También ayudan en el proceso de la producción del óvulo y de los espermatozoides. Pero bueno, hoy venimos a hablar de la neurohipófisis posterior. Hay que saber que hay una zona pequeña como de transición entre la glándula anterior y posterior que se le llama intermedia. En algunos libros pues, ponen esta sección, pero no es muy importante, la verdad. Bien, entonces hablemos en general de las funciones de la neurohipófisis. La neurohipófisis produce dos hormonas. Se llama la hormona ADH, que significa Antidiuretic Hormone, hormona antidiurética, pero pues en general le dicen ADH, ¿no? Por sus siglas en inglés, pero también se le conoce con el nombre de vasopresina. Pues bueno, la otra se llama oxitocina. Primero empezando con el tema de la vasopresina o del ADH, es muy importante en la homeostasis del agua del cuerpo. O sea, qué tanta agua dejas tú que se orine y se pierda a través del riñón y qué tanta no dejas que se pierda. Tiene otras funciones de las cuales vamos a hablar, pero esa es la más importante. Del lado de la oxitocina, sobre todo el trabajo de parto y ayudando en la lactancia junto a la prolactina, ¿no? La prolactina se encarga sobre todo de producir la leche, mientras que la oxitocina ayuda a que salga la leche, como vamos a hablar de eso en algunas diapositivas. Antes de meternos así como bien a qué hace cada hormona, cómo lo hace y todo, hay que saber dónde se producen. El hipotálamo les decía que funciona muy estrechamente con la hipófisis. El hipotálamo se divide en núcleos, o sea, tiene muchos núcleos que pues tienen básicamente ahí las neuronas que hacen distintas funciones. El hipotálamo tiene muchísimas funciones, desde regular por ejemplo, el hambre, la saciedad, la temperatura corporal, regular los ciclos circadianos, la memoria, muchísimas cosas. Pero en general su estudio se divide en grupos nucleares. Entonces pueden ver que hay un grupo preóptico, uno supraóptico, que son todos estos núcleos. Después está el tuberal y el mamilar, cada uno con algunas funciones distintas, etc. Pero específicamente en esta sección, por ejemplo, el 3 y el 5, que está aquí el 3 y aquí el 5, son unos núcleos que se llaman paraventricular y supraóptico. Y específicamente estos núcleos del hipotálamo, y esto es típicamente una pregunta de examen de fisiología de medicina, son los que se encargan de producir la ADH
y la oxitocina. Quiero denotar o hacer énfasis en que no me refiero a que uno hace uno y uno hace el otro. La verdad es, ambos núcleos producen ambas hormonas. En algunos libros te vienen que algún núcleo hace más de una y menos de la otra, pero para fines prácticos, apréndanse que el paraventricular y el supraóptico son encargados de la producción de las hormonas que se liberan a nivel de la neurohipófisis. Y eso es muy importante, porque a diferencia de la adenohipófisis, la neurohipófisis solamente secreta aquí las hormonas, pero se hacen desde acá, ¿sí? Y se van a llevar a través de los axones y si hay un estímulo de liberación, pues se liberan a nivel de los vasos de acá. En el caso de la adenohipófisis, bueno, ya verán el video cómo se hace, pero en general se utilizan hormonas y no se lleva literalmente la hormona a través del axón, sino se envía una hormona desde acá, llega aquí y estimula a las células que están en la adenohipófisis para que secreten otra hormona a su vez. Antes de explicar cómo funciona la hormona antidiurética, que es la primera que voy a hablar, hay que entender un término importante que es osmolaridad. La osmolaridad es una medida de la cantidad de solutos que están embebidos o diluidos en un solvente. En el caso de nuestro cuerpo, pues los solutos son, por ejemplo, electrolitos como sodio, cloro, potasio y muchos más. Y otras moléculas como puede ser la glucosa, el BUN, etc. Y el solvente, pues en general es el agua que está pues en todos los compartimentos celulares de nuestro cuerpo. Nuestra osmolaridad sanguínea está rígidamente controlada. Usualmente la osmolaridad plasmática normal va de 280 a 300 miliosmoles por litro. Y eso es la osmolaridad, el estudio de cuántos solutos hay en el solvente, ¿sí? Y la unidad que se usa es miliosmoles por litro. En nuestro cuerpo, pues los más importantes que se miden es sodio, cloro, BUN, etcétera, ¿no? Y la fórmula para calcular cuánta osmolaridad tenemos es esta. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera en mi cuerpo, digamos que me hago unos estudios, me hago unos electrolitos séricos, por ahí una química sanguínea, etcétera, y yo tengo un sodio de 140, una glucosa de 90 y un BUN de 15. Y si sacan su calculadora y hacen magia, pues saldría más o menos 290, que considerando que lo normal es entre 280 y 300, pues es normal esa osmolaridad en el cuerpo. Y es que nuestro cuerpo busca ávidamente regular la osmolaridad, porque si nuestra osmolaridad baja o sube, eso provoca un movimiento de agua a través de un proceso que se llama osmosis. Y pues básicamente este movimiento de agua hace que las células de nuestro cuerpo, específicamente por ejemplo en el sistema nervioso central, pues se hagan más chiquitas o se hagan más grandes. En nuestro cuerpo hay condiciones que pueden llevar a que se aumente o se baje la osmolaridad a través de la pérdida o ganancia de solventes o solutos. Y pues básicamente nuestra hormona antidiurética trata de contrarrestar eso, aumentando o bajando la cantidad de ADH para así regular la osmolaridad. Porque si no se regula la osmolaridad, tiene efectos lesivos en nuestras células. Pues bueno, ahora veamos los efectos de la ADH y lo vamos a estudiar a través de sus receptores. Primero vamos a decir que para que se secrete ADH a nivel de la neurohipófisis, porque ya sabemos que se produce a nivel hipotalámico. ¿En qué núcleos? Supraóptico y también en el paraventricular, ¿verdad? No hay que olvidar dónde se producen. El etanol es un inhibidor de la secreción de ADH. Estos de aquí son los estímulos positivos para que se secrete ADH. Entre esos están la osmolaridad alta. Entonces, cuando lo que les contaba acá, si mi osmolaridad empezara a subir, por ejemplo, a 320, a 310 o algo por el estilo, pues obviamente se estaría secretando ADH. Porque lo que va a hacer la ADH, y es esta parte de su función y es la más relevante, por eso hay una estrella ahí, es que a través de su receptor V2, hay que acordarse que también se conoce como vasopresina, entonces por eso es la V. Entonces el receptor V2 se encuentra en sobre todo las porciones distales de la nefrona y va a hacer que se reabsorba el agua para no tirarla a través de la orina. Entonces, si nuestra osmolaridad está alta, eso se puede arreglar aumentando el solvente, ¿sí? Porque nuestra osmolaridad va a estar alta, por ejemplo, cuando se pierde solvente, porque si pierde solvente, estos miliosmoles se empiezan a concentrar más y más. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aumentar la cantidad de solvente a través de dos maneras. ¿Cómo?
tomando más agua, que te va a dar sed, y la otra manera que nuestro cuerpo lo hace es secretando ADH. ¿Cómo se detecta esto? Bueno, si nuestro cuerpo tiene osmorreceptores, así se llama. Específicamente estos están en el sistema nervioso central. Son unas secciones específicas, por ejemplo, que se llama órgano vasculoso de la lámina terminal, órgano subfornical, que son estructuras conocidas como órganos circunventriculares. Básicamente son secciones del sistema nervioso central que no tienen barrera hematoencefálica. Por lo tanto, digamos que pueden sensar de mejor manera la sangre, así de fácil, o la cantidad de la osmolaridad de la sangre. Al poder sensarlo, si la encuentran alta, le van a mandar una señal positiva al hipotálamo para que secrete ADH. Porque vamos a ver que eso va a contrarrestar la osmolaridad alta, llevándola de nuevo a un punto normal, entre 280 a 300. Otro de los estímulos es que la angiotensina 2 esté alta. Y eso es gracias a un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, del que pueden aprender mucho más en otro video que tengo. Y aquí está el link, ¿no? También les voy a poner otros videos acerca de, por ejemplo, fisiología de tiroides, suprarrenales y demás que tengo en mi canal. Y lo pueden acceder en la descripción del video, ahí están los links. Otro de los estímulos es que baje la presión arterial o la volemia, que es la cantidad de sangre que tienes, ¿no? O sea, los litros de sangre, por así decirlo. También la náusea aumenta la secreción de ADH. En el caso de la presión y de la volemia, los receptores o los sensores se llaman varoreceptores. Estos varoreceptores se encuentran distribuidos sobre todo en la vasculatura de nuestro cuerpo, por ejemplo, en los senos carotídeos del cuello o también en la aorta. Y eso va a permitir que al sensar que, por ejemplo, que haya menos sangre o que haya menos presión, pues estos sensores, digamos que en vez de que el vaso sanguíneo esté bien estirado porque está lleno de sangre, pues va a estar, digamos que un poquito más, menos lleno, pues menos lleno de sangre o con menos presión, y al distenderse menos le va a mandar la información al núcleo supraóptico y paraventricular para que secrete ADH. Y podemos ver las distintas funciones ahora sí de la ADH. La ADH en el receptor B1 va a producir vasoconstricción y tiene todo el sentido del mundo, porque si uno de los estímulos por los cuales vamos a secretar ADH es que se bajó la presión y se bajó la volemia, pues la ADH, si hace vasoconstricción, es una de las maneras que nuestro cuerpo busca aumentar las resistencias totales periféricas, y asimismo, al aumentar las resistencias totales periféricas a través de la vasoconstricción, se aumenta la presión arterial o se lleva a un término más normal. Otro de los receptores pues es el que les decía, el V2, y de este voy a hablar más a profundidad en la siguiente diapositiva. Y hay otro receptor que se pone como V3, o a veces en otras literaturas ponen al B1 como el B1A y al B3 como el B1B. Pero bueno, el punto es que este B3 o B1B, dependiendo de dónde lo leas, va a llegar a las células que están en la adenohipófisis, que se llaman corticotropas. Entonces van a liberar la hormona conocida como ACTH para que a nivel de las suprarrenales se secrete cortisol. Bien, entonces ahora vamos a ver bien cómo funciona ese receptor V2 del que estábamos hablando en regular la osmolaridad de la sangre. Nuestra ADH o vasopresina va a funcionar sobre todo en la porción distal de la nefrona. Hay que recordar que la nefrona es la estructura primaria, digamos, del riñón. En el riñón hay muchísimas nefronas que llevan a cabo todas las funciones del riñón. La nefrona se divide en distintas secciones. Está el glomérulo, después está el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle fina, el asa de Henle gruesa, y el túbulo contorneado distal. Y luego hay unos conductos colectores que son estas partes. Y todo el filtrado que llega aquí después va a la pelvis renal, a los uréteres, a la vejiga para ser orinado a través de la uretra. Entonces, esta es la última sección que nuestro riñón tiene la capacidad de modificar algo en la orina. Y es aquí donde funciona sobre todo la ADH. La ADH, después de los estímulos, se va a secretar y va a llegar aquí a un receptor que, ¿cuál es? Ya dijimos, es el V2. A través de este receptor va a aumentar, va a activar la adenilato ciclasa, aumentando el CAMP o el AMP cíclico, que eso activa pues una quinasa que se llama proteína A.
Y al final es que lleva un canalito que se llama aquaporina 2. Esa aquaporina 2 es súper importante porque esto es como un zoom a la célula que estuviera aquí, ¿no? A esta célula de este conducto. Aquí tenemos la parte tubular, digamos que lo que está dentro de este tubito que se va a ir a la orina. Entonces, cuando la ADH llega a estas células, produce que pongamos un canal aquí que se llama aquaporina 2 y que permita que el agua, en vez de que se vaya a la orina, que se reabsorba a través de esta célula y se vaya al intersticio. Entonces, en vez de que se vaya a la orina, se va al intersticio, se va a estos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos pues van a llevar esta agua reabsorbida a nuestro plasma en general, a nuestra volemia, vamos, a nuestra sangre. Y eso es muy importante porque si nuestra osmolaridad está alta, no queremos perder justamente solvente, no queremos perder este solvente. Lo que necesitamos hacer es aumentar la cantidad de agua que hay para así disminuir la osmolaridad. Entonces lo regulamos a través de esto, de esta secreción, de básicamente abrir las puertas para que el agua, en vez de orinarse, se regrese a nuestra sangre. Por eso es antidiurética, porque si lo que hace es una antidiuresis, orinas menos, porque orinas menos agua. Eso es lo más importante de la hormona antidiurética. Y tiene una correlación porque, por ejemplo, cuando hay mucha hormona antidiurética, causa una patología conocida como CADH, el síndrome de secreción inadecuada de antidiuretic hormone, ADH. Por otro lado, el caso contrario es la diabetes insípida, que en este caso es cuando por alguna causa nuestra ADH no sirve o no se secreta. Por lo tanto, pues perdemos mucha agua y al perder agua, o sea, solvente, los solutos se quedan muy concentrados y produce hiperosmolaridad o una osmolaridad muy alta. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a cómo funciona la oxitocina. Una de las funciones, como les comenté, era el trabajo de parto. El trabajo de parto usualmente comienza, pues ya sabemos que por allá de más adelante de la semana 37 de gestación, de la 37 a la 42 se considera que es un parto a término, pero bueno, digamos que cualquier embarazo por ahí de la semana 39, 40, se empieza a producir más y más prostaglandinas. Las prostaglandinas se producen a nivel, por ejemplo, del cérvix y de regiones cercanas al útero. Eso produce que aumente el calcio adentro de las células del músculo liso del útero. Por lo tanto, que empiecen las tan famosas contracciones. Estas prostaglandinas producen contracciones, que a su vez, al contraerse el útero, va a producir cambios en el cérvix, que es como la porción más inferior del útero. Al haber cambios en el cérvix y tensión mecánica en el cérvix, gracias a estas contracciones uterinas que iniciaron por las prostaglandinas, va a llevar esta información hasta el hipotálamo a través de los nervios, ¿no? Y de la médula espinal, etcétera. Y va a llegar esta información hasta el hipotálamo para secretar oxitocina. Entonces, la tensión mecánica y cambios en el cérvix es lo que empieza a hacer oxitocina. Esto se le conoce como reflejo de Ferguson, el hecho de que las alteraciones en el cérvix producen oxitocina. Esta oxitocina después tiene la capacidad de viajar a través de los vasos sanguíneos hasta el útero y de ayudar más y más el proceso del trabajo de parto. Porque ¿qué es lo que va a hacer la oxitocina? Va a producir más prostaglandinas a nivel del útero y va a aumentar la cantidad de calcio en las células musculares lisas del útero, provocando más contracciones, que va a hacer más cambios cervicales y produce más oxitocina. Entonces pueden ver cómo esto se empieza a hacer un ciclo vicioso o un ciclo positivo, en donde se empieza a producir oxitocina y eso lleva a que se produzca más oxitocina, que haya más contracciones, más oxitocina, hasta que nace el bebé. Otra de las funciones es que una vez que nació el bebé, el útero tiene que regresar a un tamaño normal, al tamaño pregestacional. Y esto es también gracias a la oxitocina, porque con todos estos cambios de que se dilató el cérvix y demás, y la oxitocina circulante provoca que se siga, que no solo el útero se contraiga para sacar al bebé, sino que se siga contrayendo para hacerse cada vez más pequeño hasta el tamaño que era normal antes. Entonces empieza a hacerse más pequeño, pero también muy importante, y es la correlación clínica que les traigo, es que en los primeros
minutos u horas después de que nace el bebé, una de las causas más importantes de la hemorragia postparto es la atonía uterina, o sea, que el útero no tenga tono, que no tenga esa contracción normal que debe de ser. Y de hecho el tratamiento es dar oxitocina eh, intravenosa, ¿no? Y bueno, entonces ayuda también en la involución uterina, el cambio a pues, este útero gestacional a que se vaya haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito con el pasar de las semanas en el puerperio hasta que llegue al tamaño normal. La oxitocina también es muy importante en el vínculo materno y los vínculos o los sentimientos de amor en general, porque pues digamos que esta hormona también va a algunas secciones, como puede ser la amígdala, el lóbulo frontal y otras partes del sistema nervioso central, que favorece los sentimientos de amor hacia por ejemplo, en el caso el vínculo materno con el hijo, o puede ser hasta en el caso del vínculo entre parejas. Pues bien, otra importante función de la oxitocina es la eyección de leche debido a la estimulación del pezón. Por ejemplo, cuando en la lactancia el bebé estimula el pezón, esa información se lleva al hipotálamo, que a su vez va a liberar oxitocina y va a producir que la leche que esté aquí guardada por ejemplo, la prolactina sobre todo, se salga hacia la boca del bebé. Esto es gracias a, digamos que si viéramos una mama y le hiciéramos un corte, pues hay unas secciones que se llaman alvéolos y aquí adentro está la leche, ¿no? Es como, digamos, como si fuera una pequeña cantimplora, vamos a verlo así, y alrededor hay unas células que se llaman células mioepiteliales, que funcionan como un músculo que va a apachurrar o va a cerrar este pequeño alvéolo para que la leche avance. Entonces avanzaría desde estos alvéolos hasta el conducto galactóforo saliendo para la boca del bebé. Entonces la oxitocina justo estimula estas células mioepiteliales para la eyección de la leche. Es importante esto, no produce la leche. A veces eso es una confusión. Eso es más un papel de la prolactina, que es de la adenohipófisis. Esto es solamente aventarla o sacarla a través del pezón. Pero no queremos que siempre se esté saliendo si no hay un estímulo, sino que cuando el bebé se pega al pezón, entonces el hipotálamo libere a través de sus axones en la neurohipófisis la oxitocina y que viaje hasta las células mioepiteliales y que ahora sí esta leche que se está estado produciendo se eyecte hacia el bebé para que pueda crecer, ¿no? Y bueno, eso ya es todo. Les puse aquí un pequeño resumen en ambos, que está muy bonito. Pueden ponerle pausa, pero es básicamente lo que hemos estado diciendo. Pueden ver cuáles son los estímulos, qué se secreta y cuáles son sus funciones. Les agradezco mucho por su tiempo. La verdad, fue un video algo largo, pero quería de verdad tratar de explicarlo bien, que quedara muy claro, ¿no? Para este video pues usé de recursos ambos, que es una página de internet, y médica, es una página de internet médica. Tengo un video acerca de esta página, es sensacional y la uso mucho, me encanta. Y por otro lado, el libro de fisiología médica de Boron. Pues bueno, les agradezco por su tiempo y nos vemos en otro video.